90 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El Estado ecuatoriano demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por las violaciones de México a una serie de obligaciones internacionales. ¿Las relaciones con México están lejos de recomponerse? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Vamos en este momento a conversar con Augusto de la Torre, ex jefe de América Latina del Banco Mundial. El primer desembolso del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría llegar al 15 de mayo. El monto inicial sería 613 millones de dólares según proyecciones de la financiera Morgan Stanley. ¿Cómo se aliviará el Ecuador con este nuevo financiamiento? Nos acompaña Augusto de la Torre, economista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela. Un placer estar con usted. A las órdenes. ¿El Ecuador puede ya contar con este financiamiento para la ejecución del presupuesto general del Estado? Yo creo que con un alto nivel de confianza. Todavía quedan algunos trámites al interior del Fondo Monetario. Los distintos departamentos de esa institución tienen que revisar el acuerdo técnico al cual se ha llegado entre el equipo técnico del Fondo Monetario y el ecuatoriano. Y luego hay que llevar ese acuerdo al directorio, en donde podrían surgir preguntas adicionales. Pero una vez que se ha encontrado un acuerdo a nivel técnico, creo que se puede decir que el 90% del camino está ya cruzado. Por tanto, yo veo una probabilidad cercana al 100% de que antes de fines de mayo haya aprobación formal del acuerdo con el Fondo Monetario y un primer desembolso que se produciría al momento de la aprobación. Uh-huh. Ahora, son 4.000 millones de dólares, ¿no? Usted dice que el primer desembolso se realizará con ya estructurado el acuerdo, pero ¿cómo van a ser los siguientes desembolsos? Porque entiendo que este es durante 4 años y durante esos 4 años se va a ir dando los desembolsos, ¿verdad? Así es. La novedad, digamos, uh-huh, que es bastante bienvenida, es que el Fondo Monetario ha aprobado un horizonte de 4 años, es decir, un programa multianual, uh-huh, una facilidad que se conoce como una facilidad extendida. Es, creo que uno de los pocos casos, porque típicamente tanto el directorio del fondo como el personal técnico del fondo, cuando los países están cercanos a una elección, prefieren armar programas de corto plazo hasta que se esclarezca cuál va a ser el plan económico del nuevo gobierno. Por lo tanto, los ecuatorianos debemos estar muy satisfechos de que, pese a estar cercanos a elecciones, el Fondo Monetario está estaría aprobando un programa de 4 años. Los desembolsos típicamente son o trimestrales o semestrales, uh-huh, y están sujetos a la evaluación de que se hayan cumplido ciertas metas, particularmente en el ámbito fiscal. De esta forma habrá, por tanto, si todo se va de acuerdo con el cronograma, habría una visita de una misión del Fondo Monetario allá por octubre para revisar si se cumplieron o no las metas de septiembre, y con base a esa revisión vendría un segundo desembolso posiblemente antes de fines de año. Ahora, este nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional es clave justamente porque Ecuador tiene fuertes presiones de pago de deuda externa entre el 2024 y 2026. En estos años, el capital de deuda externa que Ecuador debe pagar suman, según lo que tengo aquí, 9.294,7 millones de dólares con varios acreedores. El 29.7% de ese monto, es decir, 2.761 millones, es de deuda con el propio Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que parte del nuevo acuerdo de financiamiento podría destinarse justamente a pagar la deuda con la misma entidad que nos presta, el Fondo Monetario.
Mire, cada dólar que le entra a la caja fiscal, ya sea por cobro de impuestos, ya sea por un desembolso de deuda externa, va a un fondo común y el dinero es fungible. ¿Con qué dólar se pagó un gasto de educación? ¿Con qué dólar se pagó una amortización de deuda? No se puede distinguir. Como decía Alberto Dajic en una reciente entrevista, cuando uno hace una sopa, si tú me das una taza de agua y yo te doy otra taza de agua, cuando las dos se unen en la sopa ya no sabemos de dónde salió el agua, si era de tu taza o de la mía. Entonces hay que pensarlo de esa manera. El Ecuador tiene una serie de gastos y unas amortizaciones de deuda que enfrentar. Ujú. Y va a tener unos recursos provenientes de impuestos y de desembolsos externos con los cuales va a enfrentar esos gastos. No sé si este dólar va a ir a este propósito o a este otro propósito, pero tú tienes razón. Tenemos unas amortizaciones sobre deuda externa de más o menos 2.500 millones de dólares en el año 24. Las otras amortizaciones son de deuda interna, las cuales típicamente se refinancian, es decir, Ujú. los bonos que se vencen o los CETES que se vencen se reemplazan con nuevos CETES o con nuevos bonos. Entonces, la deuda interna típicamente está en un constante rollover. La deuda externa, sin embargo, particularmente la que tenemos con los multilaterales, no puede hacerse ese rollover automático y por tanto se necesitan desembolsos frescos que nos permitan enfrentar el problema de caja que tenemos. Ahora, la deuda pública total del Ecuador suma 75.227 millones hasta agosto de 2023, lo que equivale al 62% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo aliviaría un nuevo crédito las finanzas públicas cuando el nivel de deuda solo sigue aumentando en nuestro país? Sí, o sea, mientras tengamos déficits fiscales, inevitablemente la deuda aumenta. Aumenta de manera formal porque se emiten bonos o se consiguen desembolsos de afuera, o aumenta de manera forzosa porque, por ejemplo, el fisco se atrasa en los pagos. Cuando uno se atrasa en los pagos hacia un proveedor, es lo mismo que pedirle un crédito al proveedor, un crédito forzoso, pero lo está pidiendo. Entonces, mientras haya déficit, la deuda aumenta. Lo que es importante es que la deuda vaya aumentando a un ritmo cada vez menor hasta que llegue un punto en que la relación entre la deuda y el PIB, esos 62% que tú mencionaste, se estabilicen. Entonces, los programas con el Fondo Monetario típicamente tienen una proyección que le da satisfacción al directorio del fondo, que a pesar de que el país tiene déficits todavía, que le obligan a endeudarse, en los siguientes 2, 3, 4 años se ve que esos déficits se van a achicar y el aumento de la deuda va a ser menor al crecimiento del PIB. Cuando llegue ese momento, la deuda se estabiliza y eso es lo que los economistas conocen como la estabilización de la deuda y la viabilidad fiscal. Tenemos que ir caminando hacia allá. Si no hubiese el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tendríamos que o aceptar que van a incrementarse los atrasos de una manera violenta o hacer algún tipo de ajuste y sacrificio interno aún más duro, subir algún nuevo impuesto o reducir algunos gastos. El programa con el fondo debe verse como un acompañamiento al país que le está dando una muletilla de financiamiento para que el país pueda ir trabajando en la reducción del déficit fiscal de una manera más gradual y menos traumática. Usted mencionó que, bueno, no se sabe a dónde va a ir cada dólar, que algunos economistas plantean que efectivamente sí se va, que justamente uno de los requisitos del Fondo Monetario es, bueno, yo te presto, pero también ve pagándome lo que me debes, ¿no? Con este mismo préstamo que te estoy haciendo. Además, entendería yo que un país que adquiere deuda para pagar deuda con el mismo multilateral es un síntoma de una economía bastante golpeada. Sin duda, el Ecuador está pasando por momentos económicos muy difíciles que se han unido a los complejos problemas de seguridad que tenemos. Entonces, el Ecuador está pasando por momentos muy duros. Si no hubiese un acuerdo con el Fondo Monetario, la vida sería incluso más dura. Acuérdese usted, por ejemplo, que en febrero el ministro de Finanzas no tuvo recursos para completar el pago de sueldos. O sea, el ministro de Finanzas no tiene dólares. Entonces, se han hecho varias cosas, se han adoptado medidas internas, la más importante de las cuales es el aumento en la tasa del IVA, y el resto de los recursos que se necesitan los estamos trayendo del exterior.
Con las entidades multilaterales, por los estatutos que gobiernan estas entidades, uno no puede reestructurar las deudas. Uno no puede reestructurar las deudas ni con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni con el BID. Entonces, eso es porque estas entidades le prestan al país dinero en los momentos difíciles cuando los mercados no quieren hacer ese financiamiento. Entonces, son acreedores senior que hay que pagarles, y si uno no pagaría las amortizaciones al Fondo Monetario o al Banco Mundial, estaríamos en unos problemas horrendos. Entonces, es cierto, parte de la manera como se tramitan estas dificultades de financiamiento es: dame tus desembolsos, parte de los cuales van a ser desembolsos que sean mayores a lo que tengo que pagarte en amortización. Y eso es lo que el Ecuador está recibiendo. Vamos a recibir este año más o menos $3,000 millones de desembolsos externos de las multilaterales, y vamos a tener que hacer pagos de amortización de deuda externa de alrededor de 2.300. Entonces tenemos un neto a nuestro favor de más o menos $700 millones en este año. Luego habrá que seguir negociando los años subsecuentes. Ahora, para recibir el apoyo el apoyo económico del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador también debe cumplir con compromisos al que haya llegado con el acuerdo técnico. Esto se hará público tras la aprobación del directorio del multilateral. Aún no se conocen los detalles de este acuerdo técnico, pero según algunos especialistas como Acosta Burneo, ¿no? Economista, leía yo que estos requisitos, digamos, que debemos cumplir están atados a reformas tributarias que se han realizado en los primeros 5 meses del gobierno de Daniel Noboa. Esto quiere decir entonces que el Fondo Monetario Internacional tiene condicionamientos sobre las reformas legales que el Ecuador debe hacer para que este apoyo económico, esta cooperación continúe. Obviamente, cuando uno consigue un préstamo, si usted va a un banco con un proyecto de negocios, el banco va a ver que usted tenga la capacidad de repagar. Entonces, indudablemente, cualquier acreedor se asegura de que el país esté tomando acciones tales que le den al acreedor cierta confianza de que el país va a poder repagarles. Esto a veces se conoce como condicionalidad. Y hay 2 maneras de ver la condicionalidad. La una, pensarla como una imposición externa. Eso no me gusta a mí, porque todos los programas, a mí me tocó trabajar en el Fondo Monetario y analizaba cientos de programas, aquellos programas en los cuales el fondo tuvo que doblegar la mano del país para que haga cosas que el país no quería hacer, típicamente son programas que fracasan. Los programas que funcionan son aquellos en los que el país tiene convencimiento propio de que tiene que arreglar cosas. Y nosotros decimos una cosa muy importante, que es subir la tasa del IVA. El Ecuador reconoce que tarde o temprano tiene que trabajar en el tema de los subsidios de los combustibles y focalizarlos. El Ecuador reconoce que con o sin el Fondo Monetario, tarde o temprano va a tener que ser una reforma al sistema de seguridad social. Y cuando el país esté embarcado en cosas que sabe que hay que hacerlas, el modo de ver ya no es una condicionalidad impuesta, sino algo que el país está haciendo, esfuerzos propios del país que el fondo reconoce, valida y apoya. Es que yo preferiría que eso vaya por ese camino. Tal vez mucha gente ve de otra manera al Fondo Monetario, porque ciertamente es como un banco, ¿no? Que ves si es que tienes las posibilidades de devolverle el dinero y se garantiza de que así sea, ¿no? Y no es una casa de beneficencia, no nos están ayudando porque sí, quieren ver que su dinero también se vea de vuelta, que haga Ecuador lo que pueda para devolver ese dinero que se están prestando, como lo hace cualquier banco. Pero lo que creo que es un poco cuestionable es el hecho de que no se hagan transparentes esas condiciones. Es decir, no sé si en los acuerdos anteriores que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional se conoce previamente cuáles son esas condiciones que plantea el fondo para darnos el dinero, o siempre es así tan hermético que cuando ya lo firmamos es que nos enteramos cuáles son esas reformas que tenemos que implementar. La transparencia es una exigencia del Fondo Monetario. Entonces, cuando el acuerdo esté ya sellado, firmado, va a hacerse público. Y todos los ecuatorianos podrán leer el detalle de lo que se ha acordado. Y lo que creo que vamos a encontrar, le voy a decir mi opinión de lo que creo que se ha acordado. Creo que con las decisiones que ha tomado el presidente Noboa, y en particular la elevación del IVA, más las medidas de adelantar ingresos futuros al presente, etcétera, etcétera, creo que los números del 2024 están más o menos cerrando.
Entonces creo que el Fondo Monetario y el Ecuador no van a necesitar cosas adicionales en este año para cerrar los números fiscales, pero ciertamente va a estar sobre la mesa de discusión para el año 2025 dos temas que a mí me parece que son ineludibles, con o sin el Fondo Monetario. La una es la focalización de los subsidios. Y la segunda es alguna reforma importante e integral a la seguridad social, que se ha vuelto, digamos, en el epicentro de problemas fiscales más importante ahora. Entonces, no me cabe duda que con o sin el Fondo Monetario para el año 25 vamos a tener que considerar esos dos temas. Creo que para el 24 la cosa más o menos está cerrada. Vamos a saber todos los detalles en el momento en que el programa se apruebe, y creo que la piedra angular del acuerdo para el año 2024 gira en torno a la decisión valiente, al liderazgo político importante del presidente de haber pasado un aumento de 3 puntos del IVA, que es una cosa permanente y fundamental, que sí reduce de manera permanente el tamaño del problema fiscal que tenemos. Con eso me quedo, economista, le agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación, una buena tarde. Igual para usted, una buena tarde. Nos acompañó Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial. Notimundo a la carta.